queridos hermanos, paz y bien, que el Señor nos tenga con mucha bendición en este día que nos regala, para darle bendición, alabanza, honor, gloria a nuestro Dios, a nuestra majestad suprema, a quien el único que le debemos dar todo honor, toda gloria y toda nuestra adoración para Él. Vamos hoy a bendecirle a Él, pidiéndole al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y selle todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que podamos dedicar este tiempo a escuchar atentamente lo que el Señor nos quiere decir, escucharle a Él. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que permita que no nos distraigamos con nada y que podamos nosotros entrar y penetrar en estos misterios que el Señor nos pone el día de hoy. Vamos entonces a continuar con la enseñanza sobre los cultos paganos, la idolatría y todas estas cosas que nosotros vimos ya la semana pasada, que Dios nos crea con cuerpo y con espíritu. Él nos crea a su imagen y semejanza. Él crea a toda la raza humana, a toda la humanidad a su imagen y semejanza. No crea a su imagen y semejanza solamente a los católicos, sino a toda la raza humana, y por tanto desde tiempos remotos, veíamos la semana pasada, desde tiempos remotos hay ese deseo de adorar, de prestar un culto de adoración a un Dios supremo, ¿no? A un Dios con minúscula en algunos casos, y en otros casos a Dios mismo, como encontramos en el Génesis, y veíamos ese sacrificio de adoración que prestó los primeros hombres, ¿no? A Caín y Abel, y veíamos cómo ellos entregaban lo mejor a nuestro Dios. Y después vemos también en lo largo de la Escritura, en Génesis mismo, cómo también después encontramos ahí a Noé, que después cuando baja las aguas del diluvio, lo primero que hace es construir un altar, y lo primero que hace es sacrificar un animalito y entregarle a Dios. Entonces decíamos que desde tiempos remotos estaba dentro del corazón del hombre dar culto a algo supremo, algo grande, pero ¿de qué formas? Por medio del sacrificio, decíamos, ¿no? Y el sacrificio, decíamos que puede ser cruento, o sea, con sangre, ¿no es cierto?, que es matando un animalito, y que por la maldad y porque el mundo cayó en el pecado, ese sacrificio se desvirtúa hasta que llega al sacrificio humano. Y el Señor en la palabra de Dios, esto encontramos desde el Génesis hasta todos los profetas, el Señor le parece a Él algo detestable o abominable el sacrificio humano, y comienza Él a dar sus leyes, y habla mucho el Deuteronomio, por ejemplo el Levítico, de no entregar a sus hijos y a sus hijas a los dioses paganos, como era en ese tiempo ya costumbre. Había el dios Moloch de los fenicios, era que cada niño, cada niña recién nacida, el primogénito era entregado, quemado vivo a este Dios. Entonces lo primero que Dios dice es que no. Pero ¿qué está en el corazón humano? Naturalmente, no por revelación, esa adoración a Dios, esa forma de adorar a Dios. Después por eso el Señor ya se revela, ¿no? Y cuando Él se revela, Él ya dice cómo quiere ser adorado, en dónde quiere ser adorado y de qué forma quiere Él que nosotros salgamos de entre las naciones paganas, de entre esa forma que en el mundo existe, de irse por los caminos que no son de Dios. Entonces vemos cómo Él nos pone hoy esta palabra abominación, que a veces leemos, pero no sabemos a qué tiene referencia, ¿no? Hay muchas referencias en el Antiguo y Nuevo Testamento la palabra abominación. Incluso nuestro Señor Jesucristo utiliza esta palabra abominación, y Él lo hace en Lucas, en el Evangelio de San Lucas capítulo 16, cuando les dice a los discípulos que los pensamientos de los hombres son abominación para Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los pensamientos de los hombres, fuera de la revelación de Dios, fuera de la verdad de Dios, son cosas que no producen algo que sea agradable, un perfume agradable a Dios. Entonces la palabra abominación significa, en pocas palabras, detestable, algo que uno rechaza, ¿no? ¿Y qué es la abominación mayor? Es justamente la idolatría, ¿ya? Dar culto a algo, a alguien que no es Dios, ¿no? Decíamos que ponerle en lugar a Dios
Podemos poner a una persona, a una cosa, a un éxito, al dinero. Estábamos viendo cómo el catecismo nos enseñaba esto, ¿no? Y veíamos que era una tentación constante a nuestra fe, la idolatría. Y eso que nosotros, si no nos formamos, no tenemos nosotros conciencia de este enemigo tan grande que se mueve libremente en medio de las tinieblas, en medio del mundo y la mundanidad que es la idolatría. Y estamos nosotros ahora, de pronto, como iglesia católica, elegida de Dios, el pueblo de Dios, como somos ahora el nuevo Israel, sumergidos en la mundanidad, y la mundanidad es donde está la idolatría. Y en esta palabra, abominación, entonces primero se va contra la idolatría. Eso es lo que más detesta el Señor, lo que más le rechaza el Señor. Pero también nos dice el libro de Proverbios que así como nosotros que queremos caminar en los caminos del Señor y queremos seguir sus preceptos, también rechazamos, en el sentido de abominamos, rechazamos todo lo que viene de la maldad, de la iniquidad, todo lo que no sea de los preceptos de Dios, de seguir sus mandatos. En nuestro corazón hay un rechazo a eso. Y nos dice también, por ejemplo, en Génesis, los egipcios que tenían una forma de idolatría ya bien organizada, ya que vamos a ver un poco hoy, tenía un culto muy organizado a varios dioses. Para los egipcios era abominación, dice así la palabra de Dios en Génesis, era abominación, por ejemplo, compartir el pan con los judíos. ¿Ya? Era abominación, imagínense. Entonces, lo que nos dice el libro de los Proverbios es que lo que para el justo es abominación, para el malvado es abominación todo lo que hace el justo, el que quiere caminar en el bien. Rechaza el bien. Les voy a leer aquí: el malvado detesta al honrado. Proverbios 29, 27. Detesta, también abomina, rechaza. O sea, por eso vamos a ver que la persona que quiere caminar en el bien va a encontrar en los que quieren caminar en el mal un rechazo. Y eso es parte de la palabra abominación. Le va a causar una abominación y no va a poder en el corazón del malvado comprender nunca lo que el justo está haciendo, y al revés, el justo también naturalmente rechaza no al pecador, porque eso nos enseña el Señor, sino al pecado. Debemos tener por lo menos impulso del corazón de rechazar todo lo que no es agradable a nuestro Señor. ¿Cómo les llama los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Cómo le llama en sus libros a la idolatría, a los ídolos? Me da chiste porque, por ejemplo, Isaías le llama naderías, que son nada. Me encanta cómo le dicen naderías. Ezequiel les llama basuras. Entonces, él nombra casi 100 veces en todo su escrito, en todo el libro del profeta Ezequiel, refiriéndose a los ídolos como las basuras. Y por eso siempre está diciendo, y ustedes han de haber escuchado, que limpiará las basuras de nuestro corazón, ¿no es cierto? Esto es algo impresionante, que siempre está pidiendo que se salgan esas basuras, y esas basuras son las idolatrías que podemos tener en nuestros corazones. Por eso esta oración que hay en el profeta Ezequiel es una oración válida para cada uno de nosotros para estos días también. El profeta Jeremías le llama a los ídolos, les llama monstruos y les llama falsos dioses, ya directamente les pone ese título. Y así el pueblo escuchaba a estos profetas llamando y formándoles con respecto a los ídolos y a la idolatría, a estas naderías, a estas basuras. ¿De dónde nos quiere el Señor sacar? Y vamos a entrar un poco profundamente en Isaías capítulo 1, desde el versículo 1 y siguientes, de por qué Dios se queja del pueblo, de por qué cae el pueblo, de por qué puede el pueblo caer en idolatría, por qué el pueblo se aleja del Dios verdadero. Y esto de aquí nosotros podemos sacar conclusión, no solamente para la gente que está alejada de Dios, sino para nosotros que somos pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos puede llevar a desviarnos y poner esas basuras, esas idolatrías en nuestro corazón? Ese deseo de dinero, esa codicia, ese poder que decíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces no solamente están aquí en esta lámina los indios, ¿no? Que en esta religión brahmánica
tienen muchos dioses, pero está hablando aquí al pueblo de Dios. Voy a leer entonces directamente de la palabra de Dios, de Isaías 1, si pueden ir a Isaías 1:1, oráculo de Yahvé al profeta Isaías. Le dice: oíd cielos, escucha tierra, que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el primer paso para cualquiera de nosotros? Como digo, no solamente la gente que está en religiones paganas, politeístas. Lo primero es rebelarse contra nuestro Dios. Dice: yo les aparté, yo les saqué, y está diciéndonos a cada uno de nosotros, a todos nosotros que estamos aquí por la gracia de Dios, creyendo en el único Dios verdadero, recibiendo la única revelación en la palabra de Dios por la boca de nuestro Señor Jesucristo, que es el Logos, el Verbo encarnado. A cada uno de nosotros nos sacó del paganismo, a cada uno de nosotros nos sacó de las naciones que están sumidas en todo lo que no es el Dios verdadero, y ya que nos saque ese llamado que dice ya San Pablo, que es un llamado desde antes de la creación para ser nosotros santos e inmaculados delante de la presencia de Dios. Entonces el pueblo de Dios está llamado a ser santo. Cuando el pueblo de Dios no es santo, cuando el pueblo de Dios se rebela. Hay muchas formas de rebelarse contra Dios. ¿Qué es rebelarse contra Dios? ¿Qué es cuando hay una rebeldía? No, mi corazón está rebelde, dirá ya también el profeta Jeremías. Mi corazón está rebelde, ¿ya? Pero Jeremías, ¿no? Jeremías 20, él decía: pero hay un fuego ardiente dentro de mi corazón que no me deja abandonarte, Señor, ¿ya? Pero tenía esas ganas de rebelarse. Y eso puede venir de muchas formas dentro del pueblo de Dios. Puede venir de muchas formas. Puede venir como un peligro externo que hace que uno ore y de pronto no recibe el auxilio, y uno ¿qué hace? Rechazar a Dios, rebelarse contra Dios. Uno puede estar en una situación muy fuerte con su esposo, con su esposa, que ya no quiere, y lo primero que hace es decir: me divorcio. ¿Qué es eso? Rebelarse contra Dios, ¿no? Si una persona está en una situación con otra persona, que la otra persona le trató injustamente, no, tal vez le robó, ¿cuál es nuestra inmediata? Lo que el corazón primero hace, ¿qué hace? Tratar de buscar justicia a la manera humana, de reclamar, de pedir, y de nuestra boca ya sale juicio. ¿Qué es eso? Una rebeldía contra Dios. Si estamos dándonos cuenta entonces que no solamente la rebeldía de yo me voy a ir a poner incienso a otros dioses, no a bultos ahí, sino ya es todo lo que está en nuestro corazón, que sale en los momentos, digamos, fuertes de nuestras vidas, que enseguida buscan un rechazo de Dios, una rebelarse contra Dios. No, de decir, por ejemplo, yo todo la palabra sigo, pero esto sí que no. No, cuando uno comienza a escoger así las cosas de la palabra de Dios, uno ya tiene rebeldía en el corazón. Y esto es algo fuertísimo que debemos erradicar, y tenemos que pedir al Señor que nos saque como una. ¿Han visto esas muelas que están podridas, hay que sacarlas de raíz? Es así, hay que sacar la rebeldía, porque ustedes conocen que la rebeldía fue ese primer pecado del ángel caído, ¿no? El que le llevó a rebelarse y a decir: no te serviré. No servían. Por eso decíamos, ¿se acuerdan la semana pasada? Que el catecismo nos explicaba que el culto de adoración a Dios era adorarle y servirle, ¿ya? Y por eso en la rebeldía está el no te serviré, ¿ya? Por eso no dice no te adoraré, ¿no es cierto? No te serviré, porque como les decía, es importante ya, incluso con las religiones paganas, el servir a los dioses de muchas y múltiples formas. Y nosotros también, para servirle a Dios, tenemos que tener un corazón que esté libre de la rebeldía, ¿no? Ese rebelarse a la palabra de Él. Hay muchas veces que nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta hasta mentalmente, que nos dice amar al enemigo, y de pronto si alguien tuvo algo muy fuerte que hicieron en su vida, es fuerte, ¿no? Pero ¿qué importa? Que en tu corazón y en tu mente tener la claridad que tú tienes que amar a los enemigos, en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar.
no, como sea, porque yo tengo que buscar cómo me puedo estar rebelando contra el Señor. Si el Señor me pide ser hostia viva, ¿no es cierto? Como nos pide ser, que seamos ofrenda agradable, de perfume agradable a Dios, ¿cómo podría ser una rebeldía de eso? De decir, no, yo soy humano, yo no puedo, eso es para los santos. Ya me estoy rebelando contra la palabra de Dios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por eso dice aquí, el Señor empieza diciendo, oye cielo, oye tierra. ¿Ya? Yo le di todo a mi pueblo, pero ellos se están rebelando contra mí. ¿Y qué más dice aquí la palabra de Dios? Porque Israel no conoce, mi pueblo no discierne. ¿Ya? ¿Por qué las dos causas que nos da la palabra de Dios de rebelarte y que toda forma de paganismo, cuando ya la persona fue bautizada, ya conoce al Señor, toda forma de rebeldía, dice aquí, es porque no le conoce y porque no discierne, ¿ya? El conocimiento de Dios, ¿por qué se da? Nos dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 17 versículo 3, que el conocimiento de Dios es la vida eterna, el conocerle a Él, pero conocerle no con el intelecto, sino a la manera bíblica de conocer que nos da el profeta Oseas en el capítulo 1 y 2, que significa una intimidad con Él, conocerles una intimidad con Él. Y para tener intimidad con Él, nosotros debemos saber qué reveló, qué quiere de nosotros, a dónde quiere conducirnos. Y siempre nos va a querer llevar la voz de Dios, nos dice la palabra de Dios, la voz siempre nos va a inclinar a lo sagrado, a buscar lo sagrado. Y para buscar lo sagrado, nosotros tenemos que sacar las impurezas y las basuras de nuestro corazón. Mi pueblo no conoce, no discierne, ¿ya? ¿Qué no conoce? ¿Qué no conoce? No conoce lo que Él había revelado ahí, que Él es el único Dios verdadero. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ustedes tendrán enemigos, pero yo seré el campeón victorioso en cada batalla. ¿No es cierto? ¿Pero qué hacen ellos? Rebelarse contra ese Dios, con el Dios poderoso, misericordioso, que les saca de las basuras de Egipto, ¿no es cierto? Las basuras me refiero a las idolatrías, pero ¿qué sucede? Ellos salen de Egipto, pero Egipto, idolatría, Egipto no sale del corazón del pueblo de Dios. Entonces el Señor hace lo mismo, nos quiere sacar de las naciones refiriéndose a los pueblos paganos, ¿no es cierto? El mundo, la mundanidad, ¿no? Nos quiere sacar, nos quiere conducir, se revela a nosotros, nos manda a su Hijo muere en la cruz por nosotros, derrama su sangre, nos rescata y sin embargo de nuestro corazón no sale Egipto, no sale. Podemos estar caminando en el desierto. Recuerden que caminar en el desierto era caminar en la Santa Iglesia Católica, ¿no? Y que en ese desierto Dios se revelaba de formas maravillosas en la iglesia a través de la fuerza, de la gracia, del Espíritu Santo, de los sacramentos, de la Eucaristía, de María, de los santos, que en ese desierto nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscarle a Él, ¿no? Buscar qué cosa, conocer. ¿Qué es conocer? Intimidar. ¿Qué es la intimidad con Dios? Es lo que Cristo mismo llama la amistad con Dios. Ya no les llama a ustedes siervos, sino amigos, ¿no? Esa amistad que se perdió, ¿cuándo se perdió? Recuerden cuándo se perdió la amistad con Dios. Teológicamente se dice así, amistad con Dios, en el pecado original, ¿no es cierto? En el paraíso. Se perdió esa amistad y lo que hace Cristo es recuperar esa amistad. Pero nosotros no queremos vivir en esa intimidad y en esa amistad, sino todavía existe esa raicita de inclinación al mal, de rebeldía y de vivir sobre todo la fe como yo quiero y de adorar a Dios como yo quiero, ¿no? ¿Qué más dice aquí? ¿Qué? Entonces primero dice, se rebelaron contra mí porque no me conocen, porque mi pueblo no discierne. ¿Qué no discierne? Lo que yo les doy, la verdad de lo impuro de los ídolos, no discierne. Ellos están solamente viendo cómo son las otras naciones y lo prósperas que son esas naciones y cuánto oro tienen y cuánta comida tienen, ¿no? Pero eso no discierne, no se dan cuenta, no están viendo por lo verdadero, por lo que uno debe ir atrás.
sino están yendo por las naderías, ¿no? Por eso pone naderías el profeta Isaías. ¿Y qué consecuencia tiene todo esto de no conocerle, de no discernir, de rebelarse? Dice, hay gente pecadora, pueblo, y aquí utilizo una palabra fuerte, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, te haces pecador, ¿no? Ese es el origen o el corazón, cómo se llenó de esa basura, como dice el profeta Ezequiel, ¿no? Y se vuelve hasta que el corazón, cuando se aleja, se revela, se cae en pecado, el corazón termina siendo malvado. Y ahí es cuando al malvado le rechaza esa abominación, lo sagrado. Y por eso vamos a encontrar gente que hasta se burla de lo sagrado, se burla de Cristo en la cruz, de la sangre del Señor. Es por este camino que recorrieron, y ya es un corazón tomado por ídolos, tomado por los ídolos. ¿Qué más dice aquí el profeta Isaías? Dice aquí, han dejado a Yahvé, han despreciado, qué fuerte, ¿no? Despreciarle al Señor. Hemos hablado en otras ocasiones que la palabra desprecio, bíblicamente hablando, es quitar el valor. Desprecio, quitar el precio, quitar el valor. Le quitaron el valor a Dios. Eso significa despreciar a Dios. Ya Dios no tiene valor en mi vida. Ya Dios no tiene ese lugar que tenía antes, porque antes me daba todo, yo le pedía y me daba todo, porque Dios me tenía siempre en bendición y ahora ya no me tiene en bendición. Le estoy quitando el precio, le estoy despreciando al Altísimo. Imagínense lo fuerte que es eso. Nosotros, nos enseña la palabra, nos enseña la iglesia que nosotros tenemos que recibir lo bueno y lo malo, ¿no es cierto?, del Señor. ¿Quién dice eso? ¿En qué libro de la Biblia dice eso? Job, ¿no es cierto? Hay que decir lo bueno y lo malo. No porque no nos llega lo bueno significa porque eso es ponerle un precio a Dios. Y si no me llega eso bueno, le desprecio, le quito el precio, le quito el valor, ¿no? Dice, me desprecian, han despreciado al Santo de Israel, y aquí lo grave, así lo fuerte, han terminado dando las espaldas a Dios, ¿ya? Eso es el estado de un alma que ha ido por otros ídolos, por otros dioses que no son el Dios verdadero. Ese es el camino que nos está aquí señalando Isaías tan concretamente, ¿no? Este camino que no es difícil para nosotros, almas que somos a veces tibias, ¿no? Que no nos gusta el esfuerzo, no nos gusta entrar por el camino estrecho, ¿no? Y que ya que queremos nosotros así con nuestra vida cómoda tener una vida agradable a Dios, no es difícil caer en esto que estamos diciendo, no es difícil, no se aparta esta realidad grandemente de nosotros. Sería maravilloso que sea grande, que sea una brecha tan grande que sea como un abismo, ¿no? Entre la idolatría, la rebeldía, el despreciar a Dios, ¿no? De no poner esas basuras dentro de nuestro corazón. ¿Qué nos dice aquí el profeta Isaías? Dice, la cabeza está toda enferma. Ahí termina, ¿no? La cabeza, ahí viene eso que dice que son tercos de cabeza, ¿no? Que tienen las entrañas cerradas, como dice, y encontramos en estos profetas, en todos los profetas, pero en estos tres profetas mayores, encontramos todos esos ayes de Dios, ¿no? Ese dolor de Dios de cómo está el pueblo, sin embargo que Él se dio totalmente, ¿no? Y esos ayes yo puedo decir que pueden encontrarse hoy también en la Santa Iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, esos ayes y más grandes, porque el Hijo de Dios mismo se entregó y vino a estar con nosotros hasta el fin del mundo, en medio de nosotros. Y si nosotros vivimos todavía sumergidos en el mundo y en el paganismo, no, yo no digo eso, sino el Papa Francisco, quien es a quien se le entregó la función de apacentarnos a nosotros, ovejas del Señor, ¿no? Que nos dice que en estos tiempos existen muchos cristianos paganos. Ya les voy a leer directamente sus palabras. Cristianos paganos. Entonces por eso vemos que esto del profeta Isaías no se aleja de una realidad, y estos ayes y este dolor de Dios no se aleja.
Y aquí viene lo fuerte, queridos hermanos, así que lo fuerte que nos viene con el profeta Isaías, que es la hipocresía al adorar a Dios. La hipocresía que puede estar en nuestro corazón, si es que ya entró algo de lo que acabo de mencionar al principio, ¿no? Cómo es esa hipocresía que Dios aquí, con una dolor de corazón, de alma, nos habla al pueblo de Dios, ¿no? Les voy a leer aquí entonces de Isaías mismo, capítulo 1, pero ya en el versículo 11, y se llama justo esta parte, contra la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es cuando uno hace algo pero que dista mucho de lo que está en el corazón, ¿no? Del verdadero sentimiento, de la verdadera intención de corazón, y que se vuelve, ¿qué cosa entonces? En algo vacío, en algo vano, va a decir aquí el Señor, en algo de vano, de que solamente yo voy a misa para cumplir, por hacer, pero mi corazón está bien lejos de la misa, ¿no? Bien lejos del culto que se le debe dar a Dios, bien lejos de adorarle a Él, porque cualquier problema, lo que más entra en mi corazón es miedo al futuro y no confianza en Él, ¿no es cierto? Entonces esa es como la hipocresía que puede haber en el corazón. O no podemos nosotros ir, cada uno de nosotros, a dar culto al Dios verdadero. Nos dice esto también San Pablo, si nosotros tenemos odio en el corazón, si nosotros estamos despreciando a un hermano, si estamos juzgando a un hijo de Dios, ¿ya? Así sea un gobernante, un presidente que sea malo, a cualquier ser humano. No podemos ir a poner la ofrenda, que ¿quién es el sacrificio? ¿Quién es la ofrenda? Es Cristo mismo. No podemos unirnos a eso, ¿ya? A ese momento, si nosotros tenemos estas cosas que estamos mencionando. Versículo 11. Dice el Señor, a mí qué tanto sacrificio vuestro, ¿ya? Aquí está hablando al pueblo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el sacrificio que hacía el pueblo de Dios? El que ya Dios le dijo cómo hacer un sacrificio, recuerden, era matando un corderito, un becerro, una paloma, ofreciendo también los bienes de la tierra, el trigo, el pan, ¿no es cierto?, el aceite de oliva, el incienso, también se ponía. Dice, a mí qué tanto sacrificio vuestro. Y aquí vamos a comprender cuándo el Señor no quiere ese sacrificio. Para nosotros el sacrificio es el sacrificio de la Santa Eucaristía, ¿ya? Entonces, con lo que nos dijeran nosotros católicos, ¿ya? ¿Y a mí qué tanto? ¿Ya? ¿A mí qué tanto vuestros sacrificios? ¿Ya? ¿Por qué? Dice aquí, harto estoy de holocaustos de carneros, harto estoy. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atrios? ¡Qué fuerte! Pateadura, ¿cuáles son los atrios? Los atrios en la palabra de Dios es cuando uno entra a la casa del Señor, uno entra al santuario, uno entra al templo de Dios. Ya es el momento que yo entro en el templo de Dios, en la casa de Dios, y entro con idolatrías, con rebeldía, con ira, con contras, con juicios. Yo ya estoy haciendo esa pateadura a los atrios de la casa del Señor, ¿no? Ya voy a entrar no de forma como debo entrar a ofrecerle al Señor el sacrificio único y verdadero que es Cristo en la cruz, y unirme, ¿cómo me uno yo? Así, de esa forma. Si ya desde los atrios de la casa de Él ya son una pateadura, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Los judíos en el tiempo de Isaías, por eso es bien fuerte Isaías, los judíos que después de haberles revelado la verdad, igual que nosotros católicos, después de haberles dicho yo soy el único Dios, igual que a nosotros, solo a Él adorarás, igual que a nosotros, que le dio el sacrificio, igual que nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Se apartaron para irse con otros dioses. ¿Qué le pasa a la iglesia? Se aparta para ir con los dioses de la mundanidad, del mundo, del miedo, del poder, del éxito, etc., ¿no? De cada uno sabrá que puede ser ídolo dentro del corazón. ¿Y qué dice aquí? Pateadura de mis atrios. No sigáis trayendo, aquí dice el centro, porque él no dice no sacrificio, si no hubiera sacrificio de la misa, ¿no es cierto? Sigue habiendo la misma forma, porque el pueblo, Dios se revela de forma progresiva, ¿no? Entonces, por eso antes el sacrificio era con los animalitos y después el cordero se convierte en el
Cordero con mayúscula de Dios, que es Cristo mismo. Pero el sacrificio es el mismo. Pero ¿cuál es el sacrificio que no quiere y que rechaza el Señor? Es el sacrificio que dice aquí, vano. ¿Qué es algo vano? Aquí dice la palabra, no sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable, abominable, detestable, detesto, rechazo. ¿Ya? ¿Cuál es el humo del incienso en cuanto al templo y en cuanto a la adoración a Dios? Es la oración y la alabanza. Dice aquí, ¿qué a mí ese humo de la oración y la alabanza? Si tú en tu corazón tienes otros dioses, si en tu corazón te estás yendo en pos de las cosas del mundo y te brilla todo eso, ¿no? Y no vives según mi palabra. Esa es la rebeldía, recuérdense, rebelarse a todo lo que Él nos pide que hagamos y vivamos. Él nos pide vivir de manera santa, que vamos a ir viendo durante todo este curso qué significa vivir de manera santa, como nos dice varias veces San Pablo, ¿no? Inmaculados, inmarcesibles, sin mancha. ¿Quién hace eso en nosotros? Cristo mismo, al ponernos sus vestiduras de gracia. Entonces estamos viendo que tenemos que nosotros, para sacrificar verdaderamente a Dios, tenemos que nosotros cambiar adentro, ¿ya? Porque si no, iba a decirnos como aquí, ¿qué vienen ustedes a mis atrios? ¿Qué vienen ustedes con sus oblaciones? No, vanas, dice aquí. El sacrificio de oblación era el sacrificio que se entregaba sobre el altar de los panes sin levadura. ¿Qué eran los panes sin levadura? Recuerden que Jesús mismo utiliza también el ejemplo del pan sin levadura. ¿Qué significa el pan con levadura? La oblación entonces es el pan sin levadura, ¿no? Como la Eucaristía. ¿Qué significa la levadura? Recuerden ustedes. ¿No recuerdan? La levadura es la soberbia, lo que te alza, ¿no? La levadura es lo que a la masa le eleva, ¿ya? Entonces, esa es la vana oblación. Si tú no vienes con el corazón humilde aquí al santo sacrificio de la misa, al verdadero culto de Dios, si no vienes con ese corazón pequeño, así un resto, como dice aquí mismo el profeta Isaías, si no hubiera dejado un resto, dice aquí el profeta Isaías, un poco de gente que verdaderamente me adora, ya hubiera desaparecido el pueblo de Dios, ¿no? No me traigáis oblación vana. Oblación, recordemos, oblación, de ahí viene la palabra oblea, es sin levadura, sin crecerme, sin orgullo, sin soberbia, ¿ya? Si yo entro con orgullo, con soberbia, y puedo tener orgullo y soberbia, ¿saben de qué? De ser piadosa. Yo sí puedo tener orgullo y soberbia. Puedo tener orgullo y soberbia de cómo canto y cuán maravillosa es mi clase de catecismo o de lo que sea que estoy haciendo. Yo ya vengo alzada. Es decir, yo no soy como esos paganos, como esos de los demás. Ya estoy viniendo como oblación vana, utilizando aquí la palabra de Dios. Como oblación vana, no tiene sentido, no tiene ningún peso delante de Dios. El Señor nos pone fuertemente para ir revisando nuestro corazón. Como el incienso, sus oraciones, si nosotros tenemos el corazón así, ¿no? Lleno de basuras, dice, hasta el incienso, hasta la oración de ustedes, hasta la alabanza de ustedes, me es detestable, No, yo no puedo ir a alabar a Dios mientras estoy con mi bocota, haciendo qué cosa, en palabrerías, como nos dice también el profeta Isaías, llenos de palabrerías, llenos de charlatanerías, ¿no? Y no solamente eso, porque uno puede caer en ese pecado, pero enseguida reconoce y le pide la gracia al Señor de no volverlo a hacer, ¿no? Por eso lo que importa es la intención de corazón, no que no caigamos. Como nos dice el libro de los Proverbios, el santo cae 70 veces 7, ¿no? Que cae, o sea, siempre el 7, plenitud siempre, pero siempre se levanta con la gracia de Dios. Bueno, no tolero, aquí dice lo que no tolero el Señor. No tolero falsedad y solemnidad. Eso está claro, ¿no es cierto? Lo que nos dice aquí el Señor. No tolero eso. Dice, no tolero eso. Entonces, ¿qué es todo este curso de sacarnos entre religiones paganas, de sacarnos de la paganería, de la idolatría, de sacarnos de la mundanidad, de sacarnos de las naciones que brilla, lo que más brilla es el éxito, el dinero, el poder, para sacarnos, pero ¿para qué? ¿No?
¿Para qué? Para hacernos esa nación santa, ese pueblo escogido, ese linaje real, esa nación de sacerdotes y reyes que buscan solamente agradarle a Dios y no a los hombres, ¿no? Esto es importantísimo. Entonces no soporto falsedad y solemnidades, no soporta él que vayamos con un corazón torcido y aquí hagamos la liturgia más increíble, más solemne, con los cantos más puros. No. Vuestras solemnidades aborrecen mi alma, me han resultado un gravamen y me cuesta llevar. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿No? ¿Cuál es la solución? Y por eso nosotros en la iglesia siempre se nos pide tener un corazón contrito y humillado, ¿no es cierto? No creernos que estamos fuera de todo lo que hemos hablado. Yo ya estoy limpio y puro y ya estoy lista para el verdadero culto y adoración. Sino tener ese corazón contrito y humillado y tener siempre esa oración del publicano. Recordemos siempre esa oración, que esa debe ser siempre lo que esté dentro de nuestro corazón, porque estamos como el fariseo, estamos fritos. El fariseo, ¿qué decía? En católico digo, ¿no? Yo voy a misa todos los días, yo ya hago catequesis, yo ya doy la limosna. Eso hacía el fariseo delante de Dios. Y eso que dice Cristo el Señor, le resulta esto desechable, abominable, detestable, una persona que le venga a decir, su corazón que le venga a decir así. ¿Quién salió justificado? Como todos conocemos, el publicano. ¿Y qué decía el publicano? Todos conocemos esa oración maravillosa. Dice aquí, para terminar con esta parte que dice el Señor, y al extender vosotras vuestras palmas, me tapo los ojos porque no les quiero ver. ¿Ya? El Señor a veces nos habla así de fuerte porque quiere sacudirnos, porque estamos a veces ya muy metidos en lo cotidiano no solo de la vida, sino de la fe, ¿ya? Y por eso nos viene a sacudir. Esos alabaré, Señor, si tu corazón no está libre de basura, libre de pecado, libre de falsa adoración o libre de dioses, Él no ve esas manos extendidas, dice aquí el profeta Isaías, ¿no? Y dice aquí, aunque menudees la plegaria, yo no oigo. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. O sea, yo me río, pero más ganas de llorar que de reírse, ¿no? Yo me río porque es tal cual, ¿no? Tal cual. A veces estamos, sí, Señor, adorado, alabado. Pero a la primera que podemos, ejemplo, me divorcio. Me voy contra la ley de Dios, pero en 5 segundos. Eso es lo que tenemos que ver, qué está saliendo de nuestro corazón, ¿no? Si yo me siento mejor que alguien, yo ahí tengo que revisar mismo y saber que nuestras palabrerías no le van a llegar a Dios. Y es más, nos dice el libro de los Proverbios que las oraciones de los humildes y sencillos traspasan las nubes, nos dice Proverbios. Traspasan las nubes y llegan al trono de Dios y mueven las entrañas de Dios. Todo esto que nos está hablando de buscar la humildad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mover nuestro corazón a la humildad, buscar la humildad, buscar la palabra humildad viene de la palabra humus. ¿Y humus qué es? Tierra. Lavaos y limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal. Quitar las fechorías delante de Dios, desistir de todo mal que yo pueda tener en mi corazón. Si no es muy grande, bendito y alabado sea Dios, pero hasta del poquito yo tener el deseo inmenso de sacar de mi corazón, aprender a hacer el bien. Eso es algo que nos invita el Señor, a aprender a hacer el bien, ¿ya? ¿Por qué dirá aprender? Pareciera que será facilito hacer el bien, ¿no? ¿Por qué debemos aprender? Porque el bien supremo es Dios mismo, ¿no es cierto? Y toda obra buena, nos dice San Pablo, toda obra buena la hace Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos que aprender a hacer el bien? Porque tenemos que conocer cuál es el bien. Tenemos que conocer qué es el bien delante de los ojos de Dios, cuáles son sus mandatos, sus leyes, sus caminos, todo lo que Él vino a revelarnos. Yo tengo que conocer para poder hacer el bien, ¿no es cierto? Me dice, por ejemplo, Romanos en el capítulo 2, que yo nunca me quito de la cabeza, es vencer el mal con bien, ¿no es cierto?
Tenemos que aprender a hacer eso, a vencer todo mal, toda maldad, toda injusticia que me puedan haber hecho, ¿no? Con bien, responder siempre cuando te hacen una herida en el corazón, responder con la mayor cantidad de amor que uno pueda responder. Y otra cosa, ¿por qué debemos aprender a hacer el bien? Es porque en la palabra metanoia, que conocemos todo del griego, ¿ya? ¿Qué significa metanoia? Cambio de mente. Cambio de mente. Yo digo que entonces aprender a vivir como un cristiano, y el cristiano no puede vivir nunca como un pagano, nos dirá también el Papa Francisco. Les voy a leer ahora Isaías 43, versículo 24. Yo mismo limpiaba tus delitos, de tus pecados yo ya no me acordaba. Miren, aquí viene, aparece con el mismo profeta Isaías, el Señor misericordioso, después de que dice todo esto de la hipocresía, de dar culto verdadero al único Dios verdadero, Él dice, cuando tienes un corazón arrepentido, dice, termina no acordándose de tus pecados. Así es nuestro Dios, así es como nosotros nos han enseñado. Nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Y una de las novedades, entre comillas novedades, de las religiones paganas, era este Dios misericordioso que perdona hasta estas cosas, que llega tan baja el pueblo de Dios. Y dice, de tus pecados ni siquiera me acuerdo. Imagínense la bondad, la misericordia, el amor que tiene nuestro Dios. Así dice Yahvé, el Rey de Israel, su Redentor, Yahvé Sebaot: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. ¿Quién como yo que se levante y hable? Estoy leyendo Isaías 44, versículo 6. ¿Quién como yo? Nadie como Él. Por eso, ¿quién como Él? Nadie como Dios, ¿no es cierto? Que se levante y que hable, que lo anuncie y argumente contra mí. Eso los dice el Señor, ¿no? Después viene algo hermosísimo, que es aquí 44, 21, dice, recuerda que tú eres mi siervo. Ahora nos hace recordar el Señor, nos muestra que podemos caer en ese peligro de idolatría, de guardar basuras en nuestro corazón, de tener rebeldías en nuestro corazón, de presentarnos a los atrios del Señor llenos tal vez de odio, de falta de perdón. Y ahora, ¿qué nos dice el Señor? Yo te he formado, tú eres mi siervo, yo no te olvido, he disipado como una nube tus rebeldías. Y aquí te podemos decir nosotros, gloria a ti, Señor, gloria a Él, que Él hará que se disipen nuestras rebeldías de nuestros corazones, porque Él no nos olvida, porque somos su pueblo, somos sus hijos, porque Él nos ha formado, dice aquí. Vuélvete a mí, pues te he rescatado. Grita, cielos de júbilo, porque Yahvé lo ha hecho. ¿No? Eso tenemos que nosotros pedir al Señor y añorar que el Señor haga en nosotros, que disipe cualquier rebeldía, que nos lave y nos purifique. Y por eso entenderíamos más la oración que es bellísima de este Salmo Miserere, ¿no? Salmo 51. No, que se lava mis culpas de mi pecado, olvídate, ¿no es cierto? Crea en mí un corazón puro. Está hablando de eso. Pero tenemos que rezar una vez en la vida. No, todo el tiempo, porque estamos como Isaías 1. Podemos estar bien, podemos caer por alguna cosa en rebeldía o en alguna cosa y volver a tomar. Por eso en la boca siempre este salmo: crea en mí un corazón puro, lávame de las impurezas. Y eso nos dirá también Ezequiel: les lavaré con agua pura, rociaré su corazón, quitaré la carne, la piedra de su corazón y les daré un corazón nuevo. De Deuteronomio 32, 16. ¿Qué pasaba con el pueblo? Dice, desprecia a la roca, desprecia a la salvación. Dice, lo encelan con otros dioses. ¿Qué hace el pueblo cuando está rebelde, alejado del Dios verdadero? Lo encelan, ¿ya? Esto es una cosa hermosa, y nos dice Deuteronomio capítulo 4 que Dios es un Dios celoso, ¿no? Tiene Él celos y no le gusta que nos vayamos con otros dioses, con otros ídolos, ¿ya? Y por eso le encelan con otros dioses. Y lo que pide incluso San Pablo en Romanos 1 es que no le encelemos,
que no le encelemos a Dios con nuestra rebeldía, nuestra idolatría, aportarnos. Cada vez que nos jala al mundo, Dios se queda celoso. ¿Ya? Se queda celoso. Recordemos lo que es idolatría ahora. Él se queda celoso. Y Él es un Dios celoso, como nos dice la palabra de Dios. Es el Dios verdadero. ¿Qué nos dice aquí Deuteronomio versículo 17? Entonces le encela con otros dioses extraños, lo irritan con abominaciones, sacrifican a demonios, no a Dios, sacrifican a dioses que desconocían. Aquí la palabra mismo está haciendo esa diferenciación que nos ponía la semana pasada el catecismo entre ídolos que son dioses, dioses con Dios D minúscula, fabricados por los hombres, y demonios que ya son espíritus caídos que se ponen en el lugar de Dios. Hay esos dos tipos. Entonces en el tiempo del Señor, lo que había en el próximo oriente, ¿no? En el Oriente Medio que rodeaba el pueblo de Dios en el tiempo del Señor ya, y también siglos antes del Señor, estaba lo que se conoce como las religiones misteriosas. ¿Qué son las religiones misteriosas? El misterio, ¿no? Son las religiones ocultistas que necesitaban estas iniciaciones para que reciban el conocimiento de los dioses, de dar culto a Dios. En estas religiones misteriosas que estaban cargadas de supersticiones, ¿no? Y de niveles de conocimiento, ¿no? Tú vas subiendo en niveles de conocimiento. Estaban, por ejemplo, la religión de Isis y Osiris en Egipto, de Demeter en Eleusis, de Adonis en Siria, de Ister en Babilonia, de Astarte en Fenicia, de Mitra en Persia. Ya, todo eso está rodeando a la Tierra Santa. Con esto, nosotros también tenemos que saber que la iglesia, que es el pueblo santo de Dios, está rodeado de dioses. Así es que el Medio Oriente místico, pagano, ocultista, está rodeándonos y quiere entrar como sea dentro de los corazones, en primer lugar, y dentro de la iglesia, con prácticas que son paganas y prácticas que no son cristianas. Ya en estas religiones que estamos diciendo, el punto central de los adeptos, de esta gente que seguía estas religiones, el punto central era dar sacrificio a estos dioses. ¿Para qué? Porque sabían que los dioses no morían. ¿Qué querían de ellos? No morir, ¿ya? Entonces veían que los dioses gozaban, no morían, no se enfermaban, tenían vida eterna, y ellos lo que querían era eso. Y por eso eran sus cultos, y por eso era el interés, porque por cómo entra la religión en la parte ocultista, mistérica, mágica, por la curiosidad, ¿no? Y por sentirse más elevado que los otros. Esta es la característica de estas religiones mágicas, ¿ya? Entonces, ¿qué querían de los dioses? Ser como ellos. Entonces, ellos no hacían los cultos, ninguno de ellos hacían los cultos ya por agradar a los dioses, por, no sé, venerar a los dioses, sino lo que querían es algo a cambio, ¿ya? Entonces nosotros también, si hacemos una mea culpa a veces, el pueblo de Dios también puede estar acercándose a Dios porque quiere algo, ¿no? Quiere algo. ¿Qué quiere? La vida eterna, igualito que los dioses de Medio Oriente de las religiones mágicas. ¿Qué quiero? Que ellos me beneficien. Entonces, ninguna de estas religiones, sobre todo las de Medio Oriente que les acabo de mencionar, ninguna buscaba el cambio de la persona, ¿ya? Nosotros sí. Nosotros no vamos a vivir como yo ya vivo lo que hago, ya es suficiente. ¿Qué pide la adoración del Dios verdadero? Esa transformación de mi corazón, de mi alma, hasta convertirme en otro Cristo. Hasta ahí llega eso. En estas religiones no. Mientras tú cumplas y hagas perfecto el culto, mientras hagas las solemnidades exactas como pedían, mientras pongas los sacrificios exactamente como decían, eso era todo. Y nosotros podemos caer en lo mismo. Entonces, vamos a quedarnos aquí, queridos hermanos, y le vamos a dar gracias al Señor. Y toda la palabra que nosotros hemos dejado que penetre en nuestro corazón, en nuestra mente,
todo lo que hemos leído del profeta Isaías el día de hoy, lo tomamos para nosotros humildemente, para que el Señor nos disipe todas nuestras rebeldías, para que el Señor sea el único Dios verdadero en nuestros corazones, de verdad, de todo corazón, con todo nuestro cuerpo, nuestra alma, con todo nuestro ser, para que nuestra vida sea un servicio a Dios. Le vamos a bendecir entonces al Altísimo y le decimos como siempre: alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.